Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Adelante. Bien, gracias. Buenas noches con todos. Gracias también por la presentación. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión de este curso de delito de OAF y proceso inmediato. En la sesión anterior, ustedes recordarán que nos quedamos hablando en la fase de juzgamiento de este proceso y que faltaba por conversar, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre si es que nuestro patrocinado acude a nosotros diciéndonos que ha sido condenado, que no ha pagado y que como consecuencia le han revocado la pena que fue suspendida y que ahora ha variado a que sea efectiva? Si es que en este delito en particular, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar la prisión efectiva en esta situación que ya el juez ha variado, ¿no? ¿Existe alguna razón que podemos nosotros invocar en el proceso penal? Si es posible. Del mismo modo, faltaba que todavía conversemos acerca de OAF y la acción de revisión, ¿no? O sea, típico caso de Robotín, eh, la persona que termina descubriendo que sus hijos no eran pues sus hijos biológicos, sino que los había reconocido estando en un error. En ese sentido, ¿qué ocurre con ese condenado por delito de OAF si resulta que luego de su condena, inclusive luego de estar, ¿no? Pisando un establecimiento penitenciario, se descubre como prueba nueva, esto es, uno de los requisitos que reclama una acción de revisión, prueba nueva, ¿no? Para darle libertad a esa persona que ha sido juzgada en el fuero penal, prueba nueva, que decirle al juez, señor juez, esta persona ha sido condenada por omisión a la asistencia, pero resulta que el sujeto pasivo no era su hijo, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Es decir, si el resultado de ADN negativo anula la condena contra este obligado alimentista, ¿no? Es decir, acción alimentaria en la sede civil, un juez de lo penal puede extinguir la obligación alimentaria en sede de lo civil familiar con un resultado de ADN negativo que se produzca en el contexto de un proceso penal. Eso también es algo importante que vamos a conversar el día de hoy, porque la Corte Suprema se pronuncia siempre a favor y también en contra de sus propios pronunciamientos. Todo es importante conocer o estar al día en todo caso en en qué momentos dice la Corte Suprema sí y en qué momentos dice la Corte Suprema acerca de las etapas del programa en las cuales nosotros podemos defender a nuestro patrocinado cuando éste pues se encuentra recién o en todo caso antes de que pasen los actuados del juzgado de lo familiar hacia el fiscal a cargo de la investigación, cuál es la oportunidad que éste tiene procesalmente hablando, ¿no? De poder pagar para evitar ir a la cárcel, esto es a través de una terminación anticipada antes de que acabe la etapa la etapa intermedia, o al inicio del juicio inmediato, cuando se le consulta si éste se le declara a sí mismo culpable o inocente, me refiero a la figura del derecho penal premial de la conclusión anticipada, momento en el cual si el patrocinado se declara responsable del hecho ilícito, es decir, le ahorra horas hombre a la Administración de Justicia en seguir juzgándolo e imponerle la sanción penal, pues lógicamente merece un premio ante esto, ¿no?
Y bueno, nos quedamos conversando acerca de esto, ya nos encontramos en la fase de juzgamiento del proceso penal, ¿no? La celebración del juicio. Aquí es donde van a regir las reglas del proceso común de manera supletoria entre los vacíos, pues que nosotros encontremos en este juicio inmediato, del cual ya hemos conversado, inclusive los plazos de este en un cuadro que hemos compartido en la grabación de la primera clase, que también les voy a hacer llegar junto con todas las diapositivas de estas dos sesiones en un único juego de diapositivas para todos ustedes, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 356 del Código Procesal Penal como reglas supletorias que le asisten al proceso inmediato y concretamente que le asisten al juicio inmediato? El numeral 2 del artículo 356 del Código Procesal Penal señala que esta audiencia se va a realizar de manera continua y pone que se prolongue en sesiones hasta su conclusión. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en este juicio inmediato, lógicamente es bastante inusual que se postergue alguna audiencia porque nos encontramos en una situación o en un contexto pues inmediato, como lo dice la propia figura procesal, ¿no? En ese sentido, se entiende que el debate tiene que realizarse en un solo día, ¿verdad? Ok. En cuanto a la sentencia condenatoria que se expida en este proceso inmediato, si ocurre que no hay un beneficio premial para este imputado, ¿no? Es decir, no ha habido un acuerdo reparatorio en la etapa del juzgamiento, es decir, no ha habido una conclusión anticipada, ¿no? Pues el juez va a tener que sentenciar, ¿no? ¿Qué cosa? La pena privativa, a su criterio, ¿no? Pues se entiende que tiene que ser una pena privativa de libertad efectiva, ¿verdad? Ahora bien, sobre esto, ahora ingresamos a otro tema y es una hipótesis totalmente distinta a la pena efectiva. Nos estamos refiriendo a la pena suspendida que puede dictar el juez, ¿no? A ver, y sobre esto, ¿cuáles son los 4 pasos que existen para poder hablar acerca de la revocatoria de una pena suspendida? Se entiende, en primer lugar, que al momento de dictarse la sentencia, el juez lógicamente va a sentenciar, va a imponer este tipo de pena, ¿no? En un segundo momento, tiene que dictarse las reglas de conducta al respecto y la fijación del monto que se tiene que pagar como concepto de la liquidación de los devengados y además de esto, el monto de la reparación civil. En la sesión anterior, muchas de las preguntas que ustedes nos hacían giraban en torno a si es que podía discutirse ante este juez de juzgamiento alguno de los montos de la liquidación, ¿no? De los devengados. Bueno, sobre esto se entiende por regla general, es decir, en atención a los principios que rigen la autoridad judicial y quien emite una sentencia en un fuero y en otro fuero totalmente distinto, esto es, en lo civil y en lo penal, lógicamente un juez de lo penal no puede desautorizar lo que determina un juez civil respecto de la fijación de un monto de dinero. En otras palabras, nosotros no podemos llegar ante el juez de lo penal y decirle que, ojo, señor juez, fíjese que en tal mes yo de los 5.000 que se le debía, se le ha dado en depósito un monto de 2.000. Por lo tanto, tiene que usted únicamente juzgar la existencia o la inexistencia de una deuda por el monto de 3.000 que sería el saldo restante. Error. Se entiende que usted ha tenido esa oportunidad procesal, la cual también ha precluido
cuando fue materia de la fijación de los puntos controvertidos ante el juez de lo familiar, cuando se estaba discutiendo esta situación, ya sea pues para la determinación de un monto de la pensión o ya sea pues cuando nos encontramos en el contexto de que hay montos que han sido no pagados en determinados momentos de tiempo, los mismos que se han terminado por acumular en varios meses o inclusive años, como suele ocurrir en algunos casos, lo cual ha generado que el sentenciado, es decir, aquel que ha ganado el proceso y que lógicamente es el alimentista, si es que es menor de edad, la madre pues le comunicará al juez que no se ha cumplido con esta obligación pecuniaria y en todo caso si es mayor de edad y todavía se mantiene con los estudios satisfactorios hasta los 28 años, será este quien le comunique al juez de que no se ha cumplido con estos pagos. Estando en ese contexto, es que el especialista de la causa de lo familiar realiza una prognosis de monto de liquidación de los devengados, o en otros términos, en otras palabras, cuánto es el dinero que le debe al alimentista como consecuencia de la sentencia que ya lo obliga a este a pagar un monto de dinero a favor del alimentista. Entonces, nos encontramos en un momento, como lo dirían nuestros colegas civilistas, de exigibilidad de la deuda o exigibilidad del dinero que ya ha sido establecido, que ya ha sido fijado, el cual no pudo haberse fijado sin antes haberse sometido a una discusión, ¿no? O, en todo caso, a una contestación por parte de quien termina siendo demandado de pagar estos dineros y que en buena cuenta tiene, si bien es cierto, en un proceso pues lógico y como es del proceso de alimentos, pues acercarse con las pruebas de que sí ha pagado o que ha pagado en parte, ¿no? O en todo caso, en el proceso también ante un juez de lo familiar que se ejecuta la obligación que está contenida en un acta de conciliación, inclusive en este momento de la ejecución de una acta de conciliación, también se tiene un momento que ha precluido y que es cuando el demandado pues tiene que personarse frente al juez y decirle, ¿no? De que el monto que se está exigiendo ya ha sido pagado en parte, ya ha sido pagado en su totalidad, etcétera. De tal manera que esto no puede luego discutirse ante un juez penal. Eso como regla que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, cuando ingresamos a lo penal, ya lo hemos señalado, además de un monto de dinero que se adeuda y que es el impago constitutivo del hecho delictivo, también se genera un monto de reparación civil. Y aquí es donde empezaremos a hablar si es que ha ocurrido una determinación de un monto de dinero de reparación civil como consecuencia de un daño moral, de un daño emergente, ¿cierto? O de un lucro cesante. Ya esto pues también será materia de la discusión intraproceso penal, pero de ninguna manera, y como también lo he escuchado en intervenciones de la sesión anterior, podemos nosotros esperar que un juez penal en su sentencia condenatoria únicamente se manifieste sobre el dinero adeudado que ya fijó el juez de lo civil familiar, porque cuando ya ingresa a lo penal, es claro que además del dinero adeudado, también tiene que calcularse un monto de la reparación civil. Entonces, si el primer punto es una sentencia, ¿no? Condenatoria en el fuero penal y que esta a su vez, en lugar de ser efectiva, llega a convertirse a una pena suspendida, lo que vendría a ocurrir después es que el sentenciado pues pague este dinero. Ante la omisión, la inconducta a lo requerido por el juez penal en la sentencia,
vamos a estar nosotros frente a una situación de incumplimiento de una de las principales reglas de conducta, ante la comunicación hacia el juez de que no se ha cumplido con esta principal regla de conducta, lógicamente va a ocurrir una revocatoria de la pena suspendida, una revocatoria de la pena suspendida. La consecuencia de revocar una pena suspendida es que ésta se convierta en una pena efectiva. Creo que hasta acá es bastante lógico, ¿no? La consecuencia procesal que estamos describiendo. A partir de esto es donde viene el problema que vamos a plantear a continuación, y es el siguiente. Yo les pregunto, ¿puede llegar a revocarse una revocatoria de la pena suspendida? Es decir, el juez que decidió revocar la pena suspendida y convertirla en efectiva, ¿puede luego retractarse de su decisión judicial? ¿Se puede revocar la revocatoria de la pena? Esto puede llegar a solicitarse eh, por parte de la defensa técnica del deudor alimentista una vez que ya ha sido condenado. Esa es la respuesta y sobre esto vamos a conversar citando amplia jurisprudencia al respecto, ¿no? Muchos de los imputados por este delito de OAF esperan el último momento del proceso penal para poder realizar el pago de esta deuda alimentaria, ¿no? Frente a esto, una de las políticas criminales detrás de la penalización de esta conducta sostiene, por ejemplo, que si el deudor alimentista es la única fuente de ingresos, ¿qué destino le depara al menor de edad si es que el derecho penal decide colocarlo en una cárcel? Es decir, se le priva su libertad y de manera accesoria, pues también este condenado no va a poder trabajar. En ese sentido, lo que estaríamos haciendo es colocar tras las rejas a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Es decir, colocar tras las rejas a la persona que solventa el hogar, a la persona que se entiende que iba a pagar mes a mes el concepto de alimentos en favor del alimentista. Pero, ¿qué ocurre, estimados colegas, si el derecho penal se coloca en un extremo radical de punición total y con la sola verificación del impago de lo adeudado por la liquidación de devengados, decide sí o sí ordenar la prisión efectiva de todos y cada uno de estos que han cometido este delito? Al respecto, lo que se estaría generando, como lo señalamos, es este gran problema de, en buena cuenta, enviar a la cárcel a quien se encontraba trabajando, a quien estando con trabajo, ¿no? Podía de alguna manera poder eh, organizarse económicamente hablando y sostener de una manera que le permita todavía seguir asistiendo al alimentista, pero sin rehuir a la responsabilidad penal como consecuencia de la omisión a la asistencia. Es decir, le imponemos una sentencia condenatoria, pero va a tener que seguir pagando porque va a seguir en libertad, porque la pena va a ser suspendida, ¿no? En ese sentido, esa es la política general que está detrás de dictar una sentencia suspendida para estos padres omisores de la asistencia familiar, ¿no? Sobre esto, es decir, las reglas de conducta que justifican una pena suspendida, tenemos que nosotros señalar, ya técnicamente hablando, citar el artículo 58 de nuestro Código Penal que enumera en un listado de números clausus, ¿no? Es decir, en una lista cerrada, sobre la regla principal que opera
cuando hablamos de este tipo de delitos, ¿no? Es decir, nos referimos a aquellos ilícitos penales que tienen que ver con el impago de un monto de dinero. Y al respecto, el artículo 58 de nuestro Código Penal, numeral cuarto, señala que al suspenderse la ejecución de la pena, el juez impone la siguiente regla de conducta. Numeral cuarto, reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado. Ojo, porque esta disyuntiva entre pagar completo o pagar fraccionado es lo que da pie al debate o la discusión del problema planteado sobre la revocatoria de una sentencia condenatoria con pena suspendida y convertida a pena efectiva. Es decir, en estos términos que el artículo 58, numeral 4, nos indica y nos dice, o cumplir con pago fraccionado, ya le da esa liberalidad o esa opción al condenado de poder, pues, pagar de infracciones, ¿no? Sin embargo, coma siguiente nos señala, salvo cuando se demuestre que se encuentra en imposibilidad de hacerlo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que si bien nuestro ordenamiento jurídico es claro en señalar que quien comete un daño está en la obligación. Artículo 58, numeral cuarto, y se nos dice que como regla de conducta está la reparación, el cumplimiento de un pago total o fraccionado, pero nos dice que el cumplimiento de este pago puede tener una excepción, es decir, el no cumplir con el dinero que se adeuda, excepción, y la excepción va a ser cuando uno demuestre efectivamente que es físicamente imposible o jurídicamente imposible pagar este dinero. Al respecto, nuestros amigos civilistas se preguntarán a sí mismos, oiga, pero ¿esto es cierto? ¿Cabe algo dentro de lo jurídicamente posible de que un deudor alimentista no pueda pagar? O sea, jurídicamente hablando, ¿no? O sea, distinguiendo lo físicamente posible de lo jurídicamente posible. Cuando nos referimos a un tema de físicamente posible, estaríamos, por ejemplo, hablando acerca de el contexto en el que esta persona se encuentra en situación de salud tan extrema, que le seguir trabajando y seguir lógicamente reuniendo los dineros para hacer efectivo el cumplimiento de este pago, ¿no? Muchos de ustedes, estimados amigos civilistas, a la hora de expresar sus argumentos ante el juez de lo familiar, le dicen, ¿no? Al juez, señor juez, a ver, esta persona señala que actualmente está desempleada, actualmente no se encuentra en planilla. Sin embargo, señor juez, es lógico que este tiene dos brazos, dos piernas, salud suficiente, encuentra, ¿no? En la potencial capacidad de buscar algún trabajo y de reunir una remuneración mínima vital sobre la cual se calcule un porcentaje del pago que se tiene que cumplir, ¿no? Un 30%, un 40%, un 60%, que es lo que en buena cuenta vaya a determinar ese juez de lo civil, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar de la responsabilidad penal y estamos frente a un juez penal que ya ha revocado esta sentencia eh, de pena suspendida, y en otras palabras, quiere que ahora se vaya a la cárcel, lo que nosotros tenemos que verificar en el artículo 58, reglas de conducta numeral cuarto del CPP, perdón, del CP, ¿no? Es si es que existía la posibilidad de reparar los daños, o es decir,
de pagar el monto o si es que se encontraba en la imposibilidad de hacerlo. La imposibilidad, como ya le hemos dicho, dentro de lo jurídico es bastante difícil. Vamos, tenemos que nosotros hablar acerca de una persona que se encuentra en una situación terminal, que esté desahuciado, que no pueda trabajar. Bueno, esto mismo es lo que tendríamos que nosotros explicarle al juez penal si es que es el caso del patrocinado y decirle efectivamente esto, ¿no? Ok, vamos a dejar eso para momentos después, ya cuando razonemos de este tema con la jurisprudencia a la mano. Ojo, hablemos de un siguiente artículo que también está en nuestro CP y que es el artículo 59. El artículo 59 precisa que si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuese condenado por algún otro delito, el juez podrá, número tercero del artículo citado, que dice revocar la suspensión de la pena. Nuevamente, artículo 59, numeral tercero, revocar la suspensión de la pena si durante el periodo de la suspensión el condenado no cumple con la regla de conducta o fue condenado por otro delito, ¿no? Aquí es donde se habilita al juez penal de revocar la pena suspendida. Ahora bien, el impago del monto señalado como regla de conducta puede ser justificado. No me estoy refiriendo a algún pedazo o porcentaje de la determinación del monto ya fijado por el juez de lo civil familiar. Ya desterremos o quitemos eso del análisis que estamos haciendo en el presente caso. O sea, lo que estamos conversando y es de lo único que podemos nosotros discutir dentro del fuero penal es si es que hay una justificación para no haber pagado o no la hay. Eso es y punto. ¿Existe una justificación o no la hay? Sobre esto, la defensa técnica del patrocinado que les comente este tipo de problemas tendría que, puede lograr, mejor dicho, puede lograr justificar el impago del monto señalado como regla de conducta en dos supuestos. Uno, no lo puede pagar. Dos, viene realizando el pago en un monto fraccionado. Depositó 50% y depositará el 50% restante en este otro mes. De esta manera, estimados colegas, lo que ustedes van a hacer es dar cuenta a la autoridad jurisdiccional respecto de la ausencia de razones para revocar una suspensión de la pena. ¿Por qué? A ver, recapitulemos. ¿Por qué es posible que ustedes puedan decirle a un juez penal, señor juez, usted no puede revocar la pena suspendida porque mi patrocinado ha cumplido con pagar el 50%? Y aquí está, este es el depósito que se le ha realizado en favor del alimentista en la cuenta del Banco de la Nación que ha aperturado el juez de lo civil familiar, ¿no? Y se le está comunicando a su judicatura de que el siguiente 50% va a ser pagado en tal fecha. Punto, punto. Pero ¿cuál es la justificación técnicamente hablando, jurídicamente hablando, para que ustedes le puedan decir esto al juez y que el juez les dé la razón? Ya hemos dicho, artículo 58, numeral cuarto, reparar los daños o cumplir con su pago fraccionado o cumplir con su pago fraccionado. Lo señalado, lo que acabo de decir, guarda estrecha relación con los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema. Yo les puedo citar a continuación la casación 131
2014 de Arequipa, en la cual por el incumplimiento sin la justificación total, sin la justificación de un monto total, ¿no? Se reclama, lógicamente, el fiscal solicita la imposición de una pena efectiva y ya no la pena suspendida. ¿Qué nos dice esta casación 131-2014 Arequipa? Yo les paso a leer. Numeral, perdón, fundamento 20. En el caso que nos ocupa, el procesado incumplió ese deber que tenía de reparar oportunamente los daños causados por el delito, pagando las pensiones alimenticias que adeudaba y no cumplió con demostrar que se encontraba en la imposibilidad de hacerlo o que éste cumpliría de modo fraccionado. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Lo que acabamos de leer es la Corte Suprema reconociendo que ante una solicitud de revocatoria de pena suspendida, la defensa puede plantear dos hipótesis, ¿no? No cumplió con demostrar la imposibilidad de pagar o no cumplió con demostrar que realizaría un pago, pero de modo fraccionado. Por el contrario, incumplió con esa regla de conducta que se le había impuesto y sin mayor justificación, ¿no? Como si se tratara de un total desprecio por el ordenamiento jurídico, esta persona incumple sin mayor motivo. En esas circunstancias, el ordenamiento jurídico no prevé otra situación sino la revocatoria de la suspensión de la pena privativa de libertad y su ejecución. Entonces, estamos claros hasta aquí sobre lo que nos señala la casación 131-2014 Arequipa en sus fundamentos 20 y 21. En el fundamento 20 reconoce lo que acabamos de conversar y es la posibilidad de defenderte, de defender a tu patrocinado diciendo que le era imposible pagar o que estaba cumpliendo de manera fraccionada. Una de las dos hipótesis van a salvar a tu patrocinado de que la pena suspendida se convierte en una pena efectiva, de que la pena suspendida se convierte en una pena efectiva. Y en el artículo 21, ante la inactividad por parte de la defensa técnica de plantear alguna de estas dos hipótesis, nos dice, ¿no? El imputado ha actuado con un total desprecio por el ordenamiento jurídico y no hay otra solución más que imponerle la pena privativa de libertad y ejecutarla. Punto, punto, ¿no? Esa es la idea. Ahora bien, ingresemos a desarrollar cada uno de estos supuestos especiales que vendrían a ser excepciones a la regla de pagar los adeudos por concepto de alimentos dentro del delito de OAF. La revocatoria de la suspensión de la pena. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Si hay alguien a quien le queda alguna duda de la figura que estamos conversando, por favor hágamelo saber ahora mismo en los comentarios, levante usted la mano, puede usted decirme, doctor, no entiendo, ¿cómo que revocatoria de la suspensión de la pena? No entiendo. A ver, alguien. Estamos todos bien entonces, ¿no? A ver, ¿qué dice en el chat? Doctor, justamente no sé si podría repetir eso de la revocatoria, por favor. No he comprendido bien. Ya, perfecto. De paso que subo el volumen de mi micrófono.
Ok, a ver, ya se escucha un poco más alto el volumen del audio. Sí se le Acabo de escucha bien, configurar. doctor. Ya. Gracias, estimado doctor Ronald. A ver, JB. Ya, ok. Luis, repetimos la revocatoria de la revocatoria. Bueno, a ver, tracémonos esto. El flujograma. El flujograma es el siguiente. Juez penal, condena. Primer punto. Juez penal, condena. Segundo punto. Juez penal tiene que determinar si la pena va a ser efectiva, pisa la cárcel o va a ser suspendida. No pisa la cárcel. Ya le hemos dicho. Segundo punto. El juez tiene que determinar si es pena efectiva, pisa la cárcel o si es pena suspendida, no pisa la cárcel. Tercer punto. El juez de lo penal, cuando dicta una sentencia condenatoria de prisión suspendida, tiene que regular reglas de conducta. Y una de las reglas de conducta es que pague los alimentos, tiene que pagar los alimentos. Como es claro, en cualquier sentencia de prisión suspendida, aquel condenado que no cumple con una regla de conducta, pues va a generar que el juez revoque su decisión de pena suspendida y la convierta en una pena efectiva. Es decir, si dijo en un inicio que no pise la cárcel, como no me has cumplido la regla de conducta de pagar, ahora yo voy a revocar mi decisión. Me voy a desistir de lo que he decidido. Voy a retroceder en lo que a ti te he favorecido y ahora te vas preso. Esa es la revocación de la pena de prisión efectiva. Perdón, de la pena suspendida, ¿no? Te revoco la pena suspendida y ahora pisas la cárcel. Nosotros, como defensa técnica, ¿podemos todavía ayudar a nuestros patrocinados que se encuentran en esa situación? ¿Es posible que el juez desista de su desistimiento, que revoque su revocatoria? Es decir, que pueda retroceder de su decisión de que nuestro patrocinado que no cumplió y que tiene que pisar la cárcel, ahora se desista de esto y lo retrotraiga a la condición de pena suspendida? ¿Es posible esto? Es decir, el juez revoca la pena de prisión suspendida. Te dice, yo te libré de pisar la cárcel con la condición de que pagues los alimentos. No has pagado, ahora te vas a la cárcel. Pero el defensor me acaba de sustentar una figura para que yo desista de la revocatoria que te acabo de hacer. Es decir, que tú no pises la cárcel. Es decir, que tu condición, pese a no haber cumplido con la deuda alimentaria, siga siendo la de suspensión de pena. ¿Existe esa posibilidad? Hay pronunciamientos a favor y hay pronunciamientos en contra. Entonces, técnicamente hablando, de lo que estamos diciendo es revocatoria de la revocatoria de una suspensión de la pena. Ya, ahora sí, creo que ya está más claro que el agua. Imagino que sí. Entonces, estábamos conversando acerca de si, a ver. Xiomara tiene la mano levantada, a ver si quiere decirnos algo. Puede activar su micro, no hay problema. No, doctor, disculpe. Ya. Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora acerca de una serie de pronunciamientos jurisdiccionales que se inclinan a favor y que también se inclinan en contra de este
retroceso de la decisión judicial, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ustedes, coloquémonos en este contexto, ¿no? El niño comete una travesura, pero es una travesura tal que el padre pues tiene que corregirlo, inclusive con la correa, ¿vamos? Y le dice, te voy a dar una tunda, te voy a pegar con la correa, qué sé yo. Y cuando está a punto de sacarse la correa, dice, no, mejor no lo voy a hacer y mejor simplemente le llamo la atención y te llama la atención y ya no te va a corregir de otra forma, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en esta situación procesalmente hablando. El juez que debería demandarte a prisión por no haber cumplido con la deuda de alimentos, puede ser posible que éste se desista de la decisión de mandarte a la cárcel, pese a que no has pagado. Puede ocurrir esta situación. Esto es a lo que se refiere la revocatoria de una pena suspendida. Bien, pronunciamientos a favor y pronunciamientos en contra vamos a encontrar en la jurisprudencia a nivel nacional. Ustedes lógicamente tienen que invocar pues la que más les convenga, ¿no? Desde el puesto que les toque litigar. A ver, la tercera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima tiene una jurisprudencia donde sí acepta esta revocatoria de la suspensión de la pena. Lo resuelto se debió a dos cosas. Uno, la defensa justificó plenamente que el patrocinado no había cumplido reglas de conducta. La primera regla de conducta era acudir al biométrico, al registro biométrico, ¿no? De manera mensual y además firmarlo. Es decir, ¿no? Presentarse ante la autoridad y firmar mensualmente. Claro. Segundo, pagar el 50% de los devengados y la reparación civil. Esas eran las dos reglas de conducta que no había cumplido. Y el defensor justifica las dos. En cuanto a la primera regla, se presenta una constancia de su centro laboral acreditando estar laborando en un lugar distinto, es decir, alejado, fuera de donde él tiene que normalmente mes a mes acercarse a firmar. Es decir, una constancia de su centro laboral, ¿no? Que le dice, el señor Perico Palotes ha tenido que viajar a Cusco como consecuencia de un incremento de actividad o como consecuencia de encampamento en la mina, ¿no? En su modalidad de trabajo de 5x7, etcétera, y en estos 5 días él está desde el 10 hasta el 15 en la mina ahí en el socavón de Yanacocha, ¿no? Listo. Esa es la manera en la cual la defensa justifica esta primera omisión. Y hay una segunda omisión. ¿Por qué no pagó la mitad de los devengados más la reparación civil? A ver, ¿qué pasó? Segundo lugar, ¿no? Respecto a la segunda regla, el impugnante anexó a su escrito de apelación, porque ustedes pueden apelar la decisión del juez que revoca la pena suspendida. Es apelable, claro que sí. Y en el escrito que apela a esta decisión del juez, que revoca la pena suspendida, ¿no? Presenta un depósito en la cuenta de ahorros de la madre del alimentista por el monto de 1.250, lo que sería, ojo, en un pago tardío. Es decir, primero se realiza
la notificación del juez que le dice, no has pagado, vas a la cárcel. Y en la apelación, imagínense, en la apelación recién se le ocurre pagar. Es decir, días después que el juez decide revocarle la pena suspendida, el imputado paga. El imputado paga. Y lógicamente esto hay que corroborarlo, ¿no? Con eh, el comprobante del depósito en la cuenta de ahorros de la madre del alimentista. Y esto fue lo que pasó en esta jurisprudencia, ¿no? Es decir, apela con y anexa, perdón, apela y anexa el depósito. Y con eso ya cumple. ¿Qué es lo que le responde esta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ¿no? Y en realidad es el expediente 00317-2016, fundamento quinto. No se preocupen que toda esta jurisprudencia que hemos venido citando en la clase 1, que está grabada, y en la sesión 2 de ahora, lo voy a hacer llegar a la organización dentro de las diapositivas, dentro del juego de diapositivas, que van ustedes a tener alcance a descargarlo, donde va a estar también estos fundamentos destacados y, cómo no, los enlaces para descargar la jurisprudencia, ¿no? O sea, lo importante es que tengan no solamente el fundamento, sino la jurisprudencia completa para que también lean, investiguen y se den cuenta que lo que estamos hablando es cierto. Entonces, el fundamento quinto de esta jurisprudencia nos dice lo siguiente. Analizamos que en el acta de audiencia de juicio inmediato, el ahora impugnante consignó en sus generales de ley tener como documento nacional de identidad, etcétera, 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 generales de ley. Bien, que de lo expuesto conceptuamos que si bien es cierto, el sentenciado no cumplió con las reglas de conducta mensual de concurrir a un registro biométrico, esto se encuentra justificado con la constancia laboral presentada. De otro lado, a los 2 días de la decisión jurisdiccional de revocación de la pena suspendida, ha cumplido con cancelar el íntegro del 50% del adeudado, por lo que en nuestro concepto estaría, ¿no? Dentro del cumplimiento de la regla de conducta, dentro del cumplimiento de la regla de conducta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tenemos nosotros existe una jurisprudencia en el ordenamiento jurídico que también tiene que ver la decisión de esta sala con la política criminal que les describí en el inicio de esta sesión. El derecho penal es de última ratio, y siendo que es de última ratio, ante la comisión de un delito de omisión a la asistencia familiar, yo no voy a mandar a la cárcel a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, quien da efectivamente el sustento del hogar. Si es posible que todavía pueda cumplir, a pesar de ser tardío, pero cumplir, pues ya da por lo menos una verosimilitud al juez de que va a cumplir con la otra parte, ¿no? ¿Y de qué manera va a poder completar la otra parte si es que yo lo mando a Chayapalca o si lo mando al penal de Ancón 1? ¿De qué manera va a poder seguir trabajando o cumpliendo con su contrato laboral para poder reunir los dineros que se requiere para el pago de estos dineros? Y que, ojo, también pensando un poco más allá de la liquidación de los devengados, pensando también en el interés superior del niño, lo que se quiere no es que el papá cumpla con la deuda que está en la sentencia y nada más, sino que se quiere que el papá cumpla con lo que debe
y que siga cumpliendo con lo que demás necesite el alimentista hasta que deje de necesitarlo, ¿no? Hasta sus 28 años de edad, si es que se mantiene cursando estudios satisfactoriamente o si es que llega a la mayoría de edad y listo, ¿no? Entonces, pensando además un poco en la política criminal, porque no todo es una cuestión de aumentar penas, imponer sanciones, sino también pensar en qué es lo que hace el derecho penal en las personas, ¿no? Específicamente hablando acerca de la protección de los bienes jurídicos tutelados y la protección del bien jurídico tutelado del delito de la omisión a la asistencia familiar, es lógicamente que se siga, ¿no? Que se siga sustentando este derecho del alimentista, pues a mi parecer, a mi parecer es totalmente correcta la decisión de este órgano jurisdiccional que le acepta su pago tardío, ¿no? Que a nosotros le parecerá hasta risible, ¿no? ¿Cómo es que yo, chispas, me acabo de enterar que me han revocado la pena suspendida y que ahora voy a ir a la cárcel? Ni modo, me toca pagar, ni modo voy a ir a pagar, pagaré. Bueno, aquí está el voucher, señor juez, ya le pagué, ya no voy a la cárcel, ¿verdad? A algunos les parecerá injusto, seguramente. A quienes les parece injusto que el deudor alimentista pague de manera tardía o que se le tenga que comunicar que va a ir a la cárcel para que este señor recién se ponga a derecho o recién pague, a quienes les parecerá injusto que no le pase nada a este que paga de manera tardía, seguramente son quienes también se inclinan a favor de los pronunciamientos que existen en contra de aceptar estos pagos tardíos, ¿no? A ver, vamos. Siempre vamos a tener posturas a favor y siempre vamos a tener posturas en contra, ¿no? De una determinada resolución judicial. Tanto más si es que hay jurisprudencia que apoya a un lado y que apoya el otro lado, ¿no? Pero a mi parecer, como les indico, y si es que este es un espacio académico donde podemos criticar y compartir alguna opinión académica, yo desde este espacio les diría que me parece totalmente acertado, en función a las razones de política criminal antes descritas, que la judicatura acepte inclusive estos pagos tardíos, como lo señala en esta jurisprudencia, ¿no? Que el juez dice, 2 días después que le notificamos que le vamos a revocar la pena suspendida, paga y me presenta el voucher. Bueno, lo vamos a aceptar, ¿no? A mí me parece bien. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema al respecto? Según los artículos 57 y siguientes del Código Penal, la suspensión de la ejecución de la pena se entiende que es una medida alternativa a la pena privativa de libertad. Es lógico, es facultativa del juez, ¿no? De allí que conforme al artículo 59 de nuestro Código Penal, la suspensión que tiene la posibilidad de ser revocada cuando no se cumplen las reglas de conducta, el juez ordenará la aplicación de la pena efectiva. Si nosotros hablamos ahora de la revocación, de la suspensión, de la ejecución de la pena, esta no tiene otro camino más que la cárcel efectiva. Lo que acabo de decir es la opinión del otro sector de la doctrina que no acepta un pago tardío, que no acepta un pago tardío, que nos dice lex dura lex, ¿no? La ley es dura, lex dura lex, y punto, se acabó. ¿No ha pagado? Pues lo siento, señor. Yo como juez, hace 2 días ya te dije que te voy a revocar la pena suspendida y que ahora vas a ir a la cárcel. Se acabó. No me importa si tú has pagado un día antes, a la hora después de que se te ha notificado esta resolución, se acabó, ¿no? Esa es también una postura también, ¿no? A ver, ¿y qué más nos dice esta postura? Darle la libertad
al que no cumple con una regla de conducta, significa, a su vez, utilizar una figura procesal que no existe en el Código Procesal Penal, porque en ninguna parte del Código Procesal Penal existe la figura o existe un artículo que taxativamente nos diga revocatoria de la revocatoria. ¿Dónde está? ¿En qué artículo está? ¿No? Algún juez ceñido a la literalidad de la norma procesal, ¿no? O sea, para algunos quizá que llaman este tipo de jueces inquisitivos, ¿no? Podríamos decir, y que se nos pregunta siempre, ¿no? Nos preguntan siempre en la audiencia, señor abogado, ¿y su base legal? ¿Cuál es la base legal? Pues, vamos, no existe en algún artículo del Código Procesal Penal, ¿no? O sea, la respuesta, así es que existe una figura procesal dentro del Código Procesal Penal, es decir, que el legislador peruano haya recogido la figura de revocar la revocatoria, o que el juez se desista de su decisión, ¿no? Se desista de lo decidido en lo penal, no existe. Y esto es lo que ha quedado señalado en la casación 251-2012 de la libertad, donde se señala lo siguiente, ¿no? Acerca de la libertad anticipada. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar acerca de esta figura de la libertad anticipada? ¿Qué es la libertad anticipada? Nos dice la casación 251-2012 de la libertad, en la cual se advierte una práctica relacionada a dar libertades anticipadas para quienes pagan la deuda después de que se ha revocado la pena suspendida. Ojo, esto ya es una práctica, pues, ¿qué nos dice el fundamento 4.1 de esta casación? ¿No? ¿Qué nos dice? A pesar de la cancelación de las pensiones devengadas, no cabe ningún pedido de libertad anticipada porque no se puede amparar la conversión, ninguna conversión hacia una medida que de nuevo le otorgue la libertad. Interpretamos lo que nos dice la casación 251-2012 en el fundamento jurídico 4.1 es: no me importa que tú hayas cancelado las pensiones devengadas, si es que a ti ya se te comunicó que se te ha revocado la pena suspendida. Ya precluyó el momento en el cual tú debiste de haber pagado. Porque darte a ti la libertad, pese, es decir, darte a ti la libertad, devolverte la libertad que tú tenías en esa situación jurídica de suspensión de la pena, es algo que no existe en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, ¿yo cómo te voy a dar la libertad si yo hace unos días acabo de emitir una resolución donde yo ordeno que a ti se te revoque la pena suspendida y que se convierta a una pena efectiva? Te voy a devolver la libertad que tú gozabas en la situación jurídica de suspensión de la pena después de que yo ya dicté mi conversión de la pena. ¿Dónde está eso en el Código Procesal Penal? No existe. Eso dice el juez en esta casación 251-2012 de la libertad, fundamento 4.1. Interesante postura, ¿no? Interesante postura, porque si al inicio nosotros conversábamos acerca de cómo es que en este expediente a nivel de una sala, ¿no? De Lima, se hablaba de política criminal y que
qué cosa gana el alimentista con el deudor en la cárcel, ¿no? Bueno, no importa que me haya pagado de manera tardía, se lo vamos a aceptar y me está diciendo que va a pagar de un mes, de acá a un mes, bueno, ojalá que pague, si no, ahí sí le termino de revocar, ¿no? Pero ya con la conducta, con la regla de conducta. Frente a esta postura, ahora tenemos otra que es lex dura lex, ¿no? Y que nos dice que no me importa si tú has pagado de manera tardía, yo ya te revoqué la suspensión de la pena. Y no hay ninguna figura en el Código Procesal Penal que hable de revocatorias, de revocatorias. No hay, no hay, ¿no? Interesante, interesante. Y a cada uno de nosotros, pues, invocará la jurisprudencia que le sea más favorable a sus intereses procesales. Y a manera de conclusión, podemos decir, ¿sí?, que negarle a un condenado la posibilidad de revocar la revocación de su pena, pues parece un exceso a primera impresión, ¿no? Parece un exceso. Pero quienes se inclinan a favor de esta postura bastante severa o estricta, pues también nos dicen que no se debe de permitir a ningún condenado evitar la cárcel cuando incumple las reglas de conducta, ¿no? No debería de haber una excepción al incumplimiento de las reglas de conducta. Tiene que respetarse la autoridad judicial y la decisión condenatoria de este, ¿no? Eso dice, pues, por un lado, la posición más severa al respecto, ¿no? Sin embargo, encontramos pronunciamientos, ¿no? Eh, donde se evidencia una postura flexible para casos muy particulares, ¿no? Y ya dependerá más que todo del caso en concreto, el caso en concreto y del juez que esté llevando la causa en específico para poder aceptar o no estos pagos tardíos, ¿no? Para poder aceptar o no. Pero saliendo un poco del tema del pago tardío, otra de las hipótesis que nosotros podemos formular para defender al patrocinado que no ha pagado es simple y llanamente decir, como lo señala el artículo 58 del Código Penal numeral cuarto, cuando nos dice que tiene que reparar los daños ocasionados, salvo sea imposible hacerlo, salvo sea imposible hacerlo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿le podrá ser posible pagar una deuda de alimentos a un padre de familia, perdón, un padre que ha sido condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar, pero que en el tiempo del proceso ha contraído una enfermedad terminal, que lo tiene en una situación en la que está desahuciado, ¿no? Y que si bien es cierto el juez le ha impuesto una pena suspendida, pero por la salud tan deteriorada en la cual se encuentra este deudor alimentario, le es imposible siquiera buscar algún trabajo, cosa que ya contraviene el argumento típico de nosotros los abogados que asistimos a estas audiencias y le decimos, ¿no tiene trabajo? Bueno, pero tiene brazos, ¿no? Tiene piernas, tiene salud, que consiga un trabajo y la remuneración vital, mínima vital, que sobre eso se le haga el cálculo, señor juez, ¿no? Y es totalmente correcto ese argumento. Pero esto ya deja de tener sentido cuando, como les digo, este deudor alimentista ha contraído una enfermedad terminal que lo tiene en los últimos meses de su vida, que está internado inclusive, o no estando internado, tiene esta condición crítica y no puede, pues, efectivamente, ¿no? O sea, ya se convierte en un tema
de imposibilidad física. Es físicamente imposible que esta persona pueda haber cumplido con la regla de conducta de pagar el monto de dinero como consecuencia de los devengados más la reparación civil que le impuso el juez de lo penal, porque señor juez, fíjese en el estado convaleciente en el que está, no puede siquiera trabajar para sí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera va a poder cumplir con la regla de conducta que usted le ha ordenado? Lógicamente nos encontramos en una situación o en un momento procesal después de la sentencia que ocurrió en lo civil familiar. Porque vamos, si resulta que esta condición de enfermedad terminal ha sido presentada cuando se está en el fuero de lo civil familiar discutiendo de puntos controvertidos, cuánto tiene que pagar, no, que yo pague menos, que tú tienes que pagar tal, que etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente esto tiene que invocarse en ese mismo momento, ¿no? Y no esperarse a que llegue a lo penal. Pero lo que estamos planteando como situación, ¿no? En este contexto procesal, es que una vez que ya llegó a lo penal esta situación de OAF, y está en lo penal, ya hay juzgamiento, ya hay sentencia de suspensión, pues nosotros como litigantes no debemos de descartar esta hipótesis que puede ser presentada si es que se nos viene, ¿no? Si es que conocemos algún caso como este, ¿no? Viene algún patrocinado o los familiares del patrocinado y nos dice, doctor, me han sentenciado por OAF, porque tengo que pagar este monto de dinero, estoy con pena suspendida, no voy a poder pagar porque estoy en esta situación. Vamos, ¿no hay nada que hacer? Claro que sí. Artículo 58, numeral cuarto, ¿no? Imposibilidad de pago. No hay posibilidad de pagar. Entonces no se le puede, hablando inclusive de punibilidad, ¿no? ¿Qué juez va a ordenar una prisión efectiva a una persona que está hospitalizada en una situación terminal, ¿no? Es lógico también el contexto que estamos nosotros planteando ahora. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento, si hay algo que esté... A ver, hay alguien que tiene la mano levantada. Ener y... A ver, el doctor Ener y el doctor Fidel, cualquiera de ustedes, por favor. Muy buenas noches, señor Vicente. ¿Me escucha? Sí, doctor Ener. Buenas noches. Mira, he tenido una casuística, lo voy a decir con número de expediente. El expediente 312-2023, juzgado unipersonal penal de Chupaca. ¿Me escucha, señor docente? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, lo escuché. En el contexto que hacía mención, en el proceso civil llevado ante el juez de paz letrado, se ha obtenido una sentencia consentida, la cual ha sido tramitada y remitida al Ministerio Público y está llevada hasta juicio oral en un proceso inmediato. Sin embargo, en la etapa de juzgamiento, la defensa técnica de la parte imputada ha argumentado su defensa sustentando de que ya se habrían cancelado las pensiones devengadas, para lo cual ha anexado unas declaraciones juradas y unos depósitos, cuestionando la sentencia, como ya hice mención, debidamente consentida, llevada con el debido proceso, respetándose los plazos. Sin embargo, como reitero, esta sentencia que ha tenido carácter de consentida ha sido cuestionada en sede penal en la etapa de juzgamiento. Y es más, el juez penal, dentro del debate probatorio, ha incluido este cuestionamiento y le ha dado la razón a la parte agraviada,
ha solicitado un estado de cuenta de la parte agraviada y en su sentencia ha cuestionado, como le vuelvo a reiterar, la liquidación de pensiones devengadas, habiéndole restado, según el juez penal, los montos ya depositados después de que ya ha sido la sentencia, como le reitero, consentida. Es posible que el juez penal, en esa etapa de juzgamiento, cuestione ya esa sentencia llevada en el juzgado de paz letrado, como le reitero, respetando el debido proceso, habiéndose llevado ha tenido la etapa en la que en este caso el demandado puede haber cuestionado esa liquidación. Es posible que el juez penal cuestione en sede penal la sentencia llevada en la instancia civil. Gracias por la pregunta. En primer término, tenemos que distinguir sobre la desautorización que existiría por parte de el juez penal sobre lo decidido en lo civil. Va a existir una desautorización en tanto y en cuanto el imputado, dentro del juicio inmediato que usted nos ha señalado, le dijese, por ejemplo, al juez de lo penal: oiga, el monto que se está discutiendo no es de 7.000, sino tiene que a mí cobrárseme únicamente 5.000, porque yo ya pagué 2.000. Y aquí están los vouchers donde se señala que yo he pagado 2.000 de los 7.000. Entonces, a mí ahorita se me tiene que juzgar únicamente por los 5.000. Y le pregunta el juez: ¿y usted ha pagado esos 5.000? No, no le he pagado. Entonces, esa actividad de defensa o probatoria de descargo por parte de la defensa no tiene sentido alguno. Otro contexto: si es que el juez de lo penal, ¿no?, recibe en la actividad probatoria del juzgamiento inmediato depósitos que cancelan la totalidad de la deuda, la totalidad de la deuda que está en la sentencia consentida que usted nos ha señalado, familiar, ¿no? Es decir, el paz letado que usted nos ha mencionado en esa judicatura, y en la defensa, en los alegatos de ese juicio inmediato, se presenta inclusive esto como prueba nueva, porque el hecho de que exista un juicio inmediato, estimado doctor Ener, no quiere decir que elimine o anule alguna de las figuras que son parte de la etapa de juzgamiento del juicio ordinario. Lo que hace es comprimirlas, pero no le puede prohibir al defensor, por ejemplo: usted está impedido de presentar pruebas nuevas para este proceso inmediato, no se puede presentar pruebas nuevas. Todo lo contrario, y si es que como consecuencia del pago de todo el monto de dinero fijado por el juez de lo civil, y además la reparación civil que está en la acusación fiscal, ¿no?, del auto de proceso inmediato, de la incoacción del proceso inmediato, si es que como prueba de esto se llega a determinar, yo no le veo absolutamente ninguna prohibición, ¿no?, a que el juicio acabe con una sentencia distinta a la prisión efectiva. Eso es lo que Mi puedo estimado, responderle. mi, esti- mi estimado autor, O ¿se puede permítame hacerle especificar una mejor la duda? Sí, sí, por favor. ya, permítame hacerle una precisión. Eh, digamos que la liquidación de pensiones sea del año 2017 al año 2020. Sin embargo, esta precluyó al momento de que se le haya notificado con la liquidación de pensiones devengadas y no las observó en su momento. Entonces, en la etapa de juicio oral, lo que está cuestionando es la liquidación de pensiones devengadas con depósitos supuestamente realizados no con fecha actual. Eso sí vendría en procedente. Lo que está cuestionando, anexando unos vouchers, pero de fecha pasada. Es decir,
de enero 2018, inclusive no realizados por esa misma persona. Ni siquiera figura el número de DNI del depositante, tampoco figura los lugares donde se ha depositado, solamente de manera genérica indica la provincia donde se ha hecho el depósito. El argumento es de que en esas fechas el Banco de la Nación no se consignaba, no pedían DNI, no pedían identificación a las personas para que hagan el depósito. El cuestionamiento está que está cuestionando esa liquidación con voucher que en su momento lo debió realizar. Es Correcto, decir, en su momento debió realizar. Entonces no las ha realizado, ahora lo está realizando en sede penal, está cuestionando esa liquidación con vouchers pasados, no actuales. Si fuesen actuales sería procedente. Está cuestionando con depósitos que ni siquiera figuran y el juez penal le ha dado la razón. Y estos depósitos, cumplían con la totalidad del monto que estaba en la liquidación. No, son montos mínimos de 100, 150, 200 ¿Cuál fue la soles. consecuencia de la aceptación por parte de este juez entonces? ¿Los aceptó en parte? Dijo, vamos a continuar el juicio sobre la mitad nomás porque la mitad ya pagó. Eso también los aceptó en parte y ahora este proceso se encuentra en un recurso de apelación planteada también por la misma parte porque no le aceptó, mira, presentó declaraciones juradas con fechas actuales que en esa fecha el menor habría estado viviendo, según la parte demandada, con su padre. Entonces ha presentado una liquidación, unas declaraciones juradas de que ha estado viviendo con su señor padre de unos 18 meses aproximadamente. Entonces la parte también considera que deben ser descontados de la liquidación de pensiones devengadas porque también ha estado viviendo con su señor padre. Entonces el juzgado penal también le ha dado valor probatorio, como le indico, le estoy indicando el número de proceso penal. Lo que deviene, la pregunta en sede penal está cuestionando la resolución emitida por el juez de paz letrado, por una sentencia consentida, que ha sido debidamente llevada con el debido proceso, lo cuestionan por la presentación de unos vouchers y unas declaraciones juradas. ¿Eso es legal? Esa es mi pregunta, maestro. No, para nada, estimado doctor Ener. Sería unánime la aceptación, o no habría ni nada que cuestionar si, como usted lo dice, es actual, o en todo caso podríamos inclusive estar frente a una situación de prueba nueva, propiamente como lo señala el proceso penal, que es una prueba nueva, ¿no? Es decir, coloquémonos en el contexto en el que, pese a que ha habido un debido proceso ante el juez de lo familiar y que ha habido una etapa en la cual ya precluyó como para presentar estos depósitos, sin embargo, ante el juez de juzgamiento, es decir, en la instalación de la audiencia de juicio oral, se presenta como prueba nueva esto con el argumento de que no pudo haber sido presentado antes, ni siquiera ante el juez de lo civil, porque son pruebas que recién acaban de ser físicamente posible, ¿no? Recién ha sido obtenida, recién han podido ser obtenidas ahora, tal como, por ejemplo, ocurre en los supuestos en que en diligencias preliminares es invitado a investigar una persona, pero se encuentra fuera del país o ha ocurrido algo y resulta que ha retornado del país justo cuando recién va a empezar el juicio oral. Entonces, como prueba nueva, ahí sí se tiene que admitir su declaración porque no pudo haber ser obtenida antes, ¿no? Bueno, en este caso, de la manera en la que usted nos está relatando el caso, ¿no? Al parecer, estos vouchers no es que haya sido tan prueba nueva, o sea, pudo haberlos presentado en el momento que ya precluyó y esto ha sido pues ante el juez de lo familiar, perdón, el juez del paz letrado encargado de este asunto, ¿no? Y al respecto, no me parece para nada legal el proceder del juez en el sentido de desautorizar, ¿no? La autoridad del juez de paz letrada en ese proceso, pues que ya precluyó el proceso. La única justificación sería, o bien si es que son vouchers actuales, que ya liquidan la totalidad de la deuda por concepto de vengados más la reparación civil,
O, si no, el otro concepto de prueba nueva en el que recién ha sido posible, ¿no?, recabar la información o los comprobantes o los depósitos o los retiros de dinero, ¿no?, que han habido de mi cuenta hacia la cuenta de la deudora alimentista o de la madre del alimentista, perdón, de la madre del alimentista, y cubren la totalidad de lo que a mí se me está enjuiciando en lo penal. En ese supuesto, yo sí podría aceptar, pero parciales, eso es algo que inclusive debería de ser motivo de un recurso, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Gracias por compartirnos el caso, estimado doctor Ena. Por ahí también tenía la mano el doctor Fidel. ¿Qué nos puede comentar? Doctor, muy buenas noches, excelente ponencia. Doctor, en el caso de que a una persona se le haya sentenciado con reglas de conducta, de que cumpla con pagar la pensión de vengada y asimismo con que acuda al juzgado a pasar su registro biométrico por un periodo de 1 año y medio, digamos. En el primer caso cumple con pagar la pensión de vengada, cumple con una de las reglas de conducta de cancelar las pensiones de vengadas. Pero sucede de que en el caso del registro biométrico, por el año y 5 meses no cumple o no va el señor a pasar este registro biométrico. ¿Qué sucede en este caso, señor doctor? Y asimismo, por otro lado, en el caso de que igual cumple con pagar la pensión de vengada y no cumple con el registro biométrico por encima de la pena máxima establecido para el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? O sea, ¿cómo queda la regla de conducta? ¿Prescribe a la pena máxima, superada la pena máxima por este delito? ¿Y qué sucede en el otro caso de que supere el tiempo impuesto, el año o 5 meses, digamos, impuesto para las reglas de conducta? ¿Cómo quedan esta situación una vez superada el año y medio o en todo caso, en el otro caso, mejor dicho, la pena máxima del delito de omisión a la asistencia familiar, doctor? Muchas gracias por la respuesta. A ver, si me puede especificar, perdón, la relación que tiene el año y tantos meses que le dijeron que vaya él al registro biométrico con la pena máxima de OAF. No le entendí bien eso. No, no, no. Son dos casos, doctor, que yo supongo, ¿no? En uno de ellos, digamos, la persona sentenciada se le impone dos reglas de conducta. Una de ellas es cumplir con el pago de pensiones de vengadas. Cumple con esta regla. Ya, Julio, sí. Eh, pero en la segunda regla de conducta que se le impone, se dispone que cumpla con acudir al juzgado por 1 año y 5 meses y no Ya. cumple, no va a firmar en ninguno de estos meses, ¿no? Superado este 1 año y 5 meses, ¿qué sucede, doctor? En este caso ya se le Ah, puede usted me solicitarse está la diciendo, ya, rehabilitación, ya no se habría. correcto, me está usted planteando el supuesto en el que nadie ha solicitado la revocatoria de la suspensión de la pena, pese a que esta persona ha incumplido con ir a presentarse y firmar todos los meses durante 1 año y 5 meses. O sea, nadie ha solicitado la revocatoria de la suspensión de la pena y ya pasó el año y 5 meses. Eso es lo que usted me está Efectivamente, planteando. doctor, sí, exacto, Ya, efectivamente. ya. ¿Y cuál es la consecuencia usted que me dijo que debería de pasar? Si podría podría ya solicitar su rehabilitación, no habría ninguna consecuencia, o cuál sería la consecuencia si es que hubiese. Ah, ya, sí, Ya- debería de proceder una supuesta prescripción, ¿no? Así es, doctor. En todo caso del incumplimiento de la regla de conducta, o en todo Así caso, es. si es que él ya podría solicitar la rehabilitación pese a haber incumplido, ¿no? O sea, estamos hablando acerca de un supuesto, a ver, para los colegas que también han escuchado el caso del doctor. Estamos frente a una regla de conducta de pago y presentación mensual durante 1 año y 5 meses.
Entonces, el caso que se nos está planteando es que aquí el deudor alimentista paga y no se ha presentado durante los 15 meses, ¿no? No se ha presentado durante los 15 meses. Y nadie se ha dado cuenta de esto, nadie ha advertido esto y ya correspondería, ¿no? Solicitar la rehabilitación. Estamos más o menos, estimado doctor Fidel, ante un supuesto que hace unos días también vimos en las noticias, ¿no? Y que fue y se trató acerca de, oye, pero el fiscal ya se le pasó el plazo de la investigación, ¿no? Entonces ya debería de haber solicitado, ¿no? Ya debería de haber solicitado de una vez que, perdón, el cumplimiento del plazo de la investigación, pues ya tiene que comunicar formalmente al juez del término del plazo de la investigación preparatoria, ¿no? Y avisar acerca de la acusación que va a presentar, ¿no? Esa es la idea. O en todo caso, estaríamos también ante un supuesto en el cual ya se pasa o ya vence, ¿no? El plazo de la prisión preventiva, ya vence el plazo de la prisión preventiva, y pues el fiscal no ha pedido nada al respecto. Entonces, lógicamente, tiene que salir en libertad, ¿no? O sea, la omisión, la desidia procesal por parte de alguno de los actores procesales, en este caso, usted me está señalando, nadie se ha dado cuenta de que debió de haber pedido la revocatoria de la suspensión, o en el caso que suele suceder y que es símil, porque es análogo que podemos citar, y que es cuando ya pasó el plazo de la prisión preventiva y no se ha solicitado una ampliación de la misma, no se ha solicitado ninguna extensión del plazo de la prisión preventiva, entonces tiene que salir en libertad esta persona, ¿no? Y no puede decirse que porque nadie se ha dado cuenta y ahora recién nos estamos dando cuenta es que queremos solicitar la ampliación como titulares de la acción penal. Pues no, y corresponde a las consecuencias procesales. Siempre tenemos que recordar también lo que nos dice el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal acerca de la interpretación de lo procesal en tanto le sea más favorable a quien, al reo, ¿no? Y esto, lógicamente, para consecuencias procesales, ante la omisión o la desidia de las actuaciones procesales de las partes que tienen en su potestad solicitar revocatorias de suspensión o pedir ampliaciones de prisiones preventivas, si ya se les ha pasado el plazo, no puede la situación procesal futura, ¿no? Ir en desmedro o ir en peor, ¿no? Ir en peor. Eso también es un principio de nuestro proceso penal. Entonces, me parece que por eso me parece que ya tenemos ahorita respondida esta pregunta, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos en el chat? A ver, José Merino dice no se puede, sí, efectivamente. A ver, ¿qué más? A ver. ¿Qué más nos dice? Rubén y la saca. ¿Cuál es el fundamento legal de la revocatoria? De la revocatoria en su efecto casación y jurisprudencia. Bueno, hemos mencionado la jurisprudencia a nivel de la sala penal de Lima, que se pronuncia a favor de la revocatoria y la revocatoria por estas razones de política criminal que hemos señalado, que les vamos a acompañar en el juego de diapositivas mío, que ya les voy a compartir. De todas maneras, ya hemos mencionado además o citado los fundamentos, lo pueden revisar en la grabación de esta sesión. A ver, ¿qué más? José Merino nos dice, en ese caso es diferente, lo que se protege es que la sentencia siga cumpliendo con pagar las pensiones venideras y por el principio de interés superior de... Correcto, estimado José Merino, eso también es lo que decíamos, ¿no? Acerca de quienes se inclinaban a favor de aceptar los pagos tardíos. Y que en buena cuenta, si queremos trasladarlo a lo que nos dice el doctor Enner sobre la posibilidad de discutir o no ante el juez de lo penal los montos, si es que esto han sido pagados, esto pues coincidimos también con el doctor Enner que sería válido en tanto y en cuanto sean pues pagos, ¿no? Actuales, ¿no? Que se hayan realizado en el momento procesal que se está discutiendo el juicio inmediato y que además, ojo, y que además cumpla pues con todo, ¿no? Cumpla con todo, no que sea parcial únicamente. A ver, ¿qué más? Ok, ya no hay más intervenciones en el chat, pero observo una mano levantada de José Merino, no sé si quiere opinar algo.
puede activar su micro, por favor. José Merino tiene su mano levantada, doctor. Sí, buenas noches, doctor José. Adelante, ya tiene la opción activada para que desactive el micrófono y pueda participar. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor. Ok, doctor, solamente un pequeño comentario, ¿no? En cuanto al primer caso que exponía el compañero, es que efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que el jugador de paz letrado, bueno, en algunas oportunidades, no pide un informe al Banco de la Nación para que le informe cuántos depósitos han hecho durante el periodo liquidado. Y esto acarrea qué cosa, que efectivamente el acusado, bueno, o el abogado defensor, lamentablemente se paga por abogado defensor, entonces no presenten los depósitos o observen la liquidación, ¿no? Pero cuando llegan a vía penal, bueno, tienen los depósitos del Banco de la Nación que son a cuenta de la liquidación. Entonces, el juez penal, ¿qué es lo que hace, no? En este caso, en un proceso inmediato, efectivamente admite los depósitos que están dentro del periodo liquidado, porque de no hacerlo, pues habría un doble pago en todo caso de un periodo liquidado. Es más, si en este caso ambas partes postulan, en todo caso, no solamente ante el juzgado de Paltrao, sino ante el juez penal, eh, postulan por un hecho que efectivamente, si al haber pagado toda una liquidación y porque no la observó, sería factible en todo caso condenar a una persona o en todo caso darle una pena efectiva. Bueno, yo creo que ahí había un abuso de derecho, ¿no? Por un lado se paga y por otro lado ni siquiera el abogado de la parte agraviada o de parte demandante no ha mencionado al jugador de paletrado que efectivamente hay depósitos en la cuenta alimentista. En ese sentido, bueno, ese es el aporte que yo puedo dar. En el segundo aporte que se puede dar en este caso, en el segundo caso que el compañero Fidel que ha levantado la mano, efectivamente, una vez vencido el periodo de prueba ya no se puede pedir la revocatoria, en este caso por falta de firmas. Eso ya le corresponde al representante del Ministerio Público solicitarlo y bueno, no creo que el representante del Ministerio Público en todo caso pida una revocatoria, ¿no? Porque ya se venció el periodo de prueba y lo único que correspondería en todo caso es pedir la rehabilitación, en todo caso, vencido el periodo de prueba. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado José. Sí, también coincidimos con la intervención sobre el primer caso, siempre y cuando pues cubra la totalidad más la reparación civil, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el doctor Luis Neira? Doctor Luis, buenas noches. Díganos. Buenas noches, doctor. Quisiera hacer una pregunta ante su enseñanza, doctor, que en realidad nos ayuda bastante también a nosotros. El deudor ahorita en este momento ya está preso, ya está preso. Eh, eh, pero quiere pagar la deuda de la liquidación de desvengados. Él quiere pagar, quiere reparar todo eso, estando ya preso ya. ¿Qué opción tenemos, doctor? Ya, perfecto, perfecto. A ver, justo también de eso hemos podido conversar en la sesión anterior, pero no hay ningún problema, lo podemos repetir, ¿no? A ver, usted me indica que ya se encuentra con sentencia condenatoria de prisión efectiva, ¿verdad? Exactamente, doctor. Ya, a ver, lo que ayer nosotros estábamos conversando, ¿no? Acerca del proceso inmediato y el tema este de la omisión a la asistencia familiar, era acerca de momentos o etapas procesales en los cuales yo puedo pagar, ¿no? Para evitar ir a la cárcel. Entonces, hay beneficios premiales cuando nosotros estamos, por ejemplo, ¿no? En el,
en la terminación anticipada o en la conclusión anticipada, ¿no? Pero en las situaciones en las cuales existe un pago tardío, ¿no? Un pago tardío, esto está regulado, estimado doctor, en el artículo 46, inciso F de nuestro Código Penal, ¿no? Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado, ¿no? Es indudable el incumplimiento del mandato judicial que ha generado la sentencia condenatoria. Pero aunque sea tardío, ¿no? Tiene que tener un efecto jurídico. Y el efecto jurídico desde la defensa ante toda sentencia condenatoria del ACO o de la primera instancia es lógicamente hacer la apelación, ¿verdad? Entonces, ayer hemos conversado acerca de la apelación, y cómo es que en esta audiencia de la segunda instancia, en la jurisprudencia que hemos mencionado ayer, ¿no? Se aceptan como pagos tardíos, ojo, se aceptan como pagos tardíos, la sala considera el pago tardío de la obligación alimentaria, ¿no? Y que ésta tiene que, de todas maneras, aceptarse en la segunda instancia, pero no es un pronunciamiento que sea vinculante. O sea, nos estamos refiriendo al acto posterior a la expedición de la sentencia en primera instancia, ¿no? A ver, hasta ahí, eh, le comento lo que ocurrió en esta sentencia, que por cierto la hemos conversado, no ayer, sino en la primera sesión del 7, me parece, Sí, en que la es verdad. defensa ofrece como prueba 3 cupones por concepto de reparación civil, ¿no? Además del pago por el importe del monto. Entonces, ante esto, existen pronunciamientos que todavía le aceptan el pago tardío, ¿no? Entonces, sobre eso es la respuesta que yo le puedo dar, ¿no? A ver, vamos a entregarle todo el material de la jurisprudencia que hemos estado citando aquí, no solo la cita, no solo el número del expediente y el fundamento destacado, sino también para que ustedes puedan descargar en PDF toda la jurisprudencia y leer el contexto en general y de ahí entender un poco mejor todo lo que hemos venido explicando en estas sesiones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo responder acerca de los pagos tardíos, ¿no? Una cosa totalmente distinta ya podría ser el tema de la libertad anticipada, ¿no? Pero la libertad anticipada, como lo hemos señalado, ¿no? Que está regulada en el inciso tercero del artículo 491, del artículo 491 del Código Procesal Penal, ¿sí? El inciso tercero que nos habla de la libertad anticipada, que tiene propósito de devolverle la libertad al que incumple la regla de conducta, ¿no? De pagar la totalidad de la deuda alimenticia más la reparación civil. Eso ya es una situación que está en discusión de sí y de no de la Corte Suprema, que ya la hemos mencionado, pero es en un supuesto distinto que vendría a ser la pena suspendida y la revocatoria. Para supuestos de pena efectiva de la libertad, tenemos esa situación de el pago tardío en la apelación, o finalmente, ya por última instancia, como le pasó a nuestro amigo Robotín, ¿no? Que recién se entera de ser padre, perdón, que no era padre de los hijos que había reconocido, no era el padre biológico, mejor dicho, ¿no? También tenemos sentencias a nivel de la Corte Suprema que dice que el ADN negativo no anula la condena por delito de omisión a la asistencia familiar si es que no se ha extinguido la obligación alimentaria fijada en la sede civil, ¿no? Eso también es algo un poco que la Corte Suprema nos puede quizá llevar a una confusión, ¿no? De si es que
existe en realidad un tipo objetivo dentro del delito de la omisión a la asistencia familiar que es un efectivo entroncamiento familiar, o en la atención al interés superior del niño no importa la existencia de este tipo objetivo que sería efectivo, identidad biológica entre el padre y el hijo alimentista, sino que basta únicamente con verificar que al tiempo en el que se le requiere la pensión de alimentos, quien está requerido de pagar era quien estaba en la obligación de sostener, porque él de su propia voluntad ha reconocido a este menor alimentista, y como lo decimos, ¿no? En todo caso, cuando la Corte Suprema nos dice en la revisión de la sentencia 86-2016 de Huancavelica, que lo vamos a adjuntar al todo el material de jurisprudencia de estas sesiones, y nos dice que el ADN negativo no anula la condena si es que no se ha extinguido la obligación alimentaria que ha sido fijada en sede civil, nos llevaría a esa interpretación, ¿no? De que el tipo objetivo del delito de la omisión a la asistencia familiar no necesariamente está vinculado a una paternidad reconocida, sino que esto ya le echa la pelota al juez de lo civil, que él ya debió de haber válidamente definido el entroncamiento familiar, y si es que este entroncamiento no ha sido discutido en el proceso, válidamente en el intraproceso, ante el juez de paz letrada, es decir, de lo civil familiar, ¿no? En esa vía anterior a lo penal, con por ejemplo una impugnación de paternidad, quiere decir que ya se cumple con ese requisito de poder ser sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, con esto cerramos la respuesta de las dos posibles soluciones que nosotros podemos decir o defender a nuestros patrocinados frente a una sentencia condenatoria efectiva de pena privativa de la libertad, con una acción de revisión o con el tema de los pagos tardíos en la apelación. Eso también ya depende de la jurisprudencia que nosotros invoquemos. Bien. Está claro, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por la respuesta, por la pregunta. Me permite explicar de mejor manera aquello que he quedado en duda. Bien. Quiero agradecer entonces de esta forma a la organización de CEFOCAP por haberme invitado a estar nuevamente en sus clases, esta vez con un tema bastante interesante, y más que todo lo hemos enfocado desde un punto de vista procesal, porque es lo que verdaderamente vemos día a día, ¿no? Más que dogmático, de parte especial, analizando el tipo objetivo, subjetivo y demás del tipo penal de OAF, le hemos intentado dar una mirada 100% práctica, 100% procesal, y espero que haya sido de la utilidad de todos ustedes, ¿sí? Estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Si desean seguir un poco más del trabajo académico, en mi labor académica que yo realizo, pueden seguirme en redes, ¿no? En Facebook como Diego Valderrama Macera, y en cualquier otra red como TikTok, Instagram, lo que ustedes deseen buscarme, de esa forma me van a encontrar. Gracias nuevamente a CEFOCAP por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Diego Valderrama Macera, por aceptar la invitación al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Y gracias por tan buena disertación. Esperamos contar con usted en un próximo evento. Y nada, que tenga usted muy buenas noches. Bueno, estimados participantes, a ver, les comparto la pantalla. Recuerden que en breve les estaré indicando, les mostraré cómo acceder a lo que es su plataforma virtual y cómo obtener su certificado. Así es que para todos nuestros estimados participantes que se encuentran inscritos, me permiten unos minutos que les estaré compartiendo. A ver, un momento. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero mencionarles que el día de hoy fue la segunda y última sesión de nuestro curso
en Derecho Penal, proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar. Y bueno, invitarlos a desarrollar el formulario de satisfacción, donde ustedes pueden sugerir temas para desarrollarlos en el Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. A ver, denme un minuto que detengo la grabación.